quiero concluir esta exposición hablándoles del Salvador. El Salvador, porque mi modelo de seguridad es el modelo Bukele. Lo digo por si alguien piensa que es que no hay alternativa a la situación que vivimos actualmente en España. El pasado mes de febrero se celebraron las elecciones en El Salvador y Nayib Bukele optaba a la reelección como presidente. Obtuvo el respaldo del 92% de los votos emitidos. Creo que podemos concluir que con esa cifra obtuvo un respaldo abrumador. La fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. Por eso resultó reelegido con un 92% de apoyo de la población salvadoreña. Bukele ha protegido al pueblo salvadoreño y con ello le ha devuelto la libertad, porque sin seguridad no hay libertad. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. En un mundo de lobos, todas las ovejas están en peligro sin el perro pastor. Y yo quiero reproducir parte de un discurso que el presidente Bukele pronunció ante las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales de su país, porque así se dirige un líder político a los hombres y mujeres que son nuestros perros pastores cuando se respalda el principio de autoridad policial. Así se dirigió el presidente Nayib Bukele a las Fuerzas Armadas y policiales salvadoreñas. Yo siempre he dicho que pocas son las carreras que requieren tener esa pasión tan grande y ese amor por el pueblo tan grande que va incluso por encima del instinto del miedo que todos los seres humanos tenemos. Porque todos los seres humanos tenemos un miedo, todos. El miedo nos hace correr, el miedo nos hace ocultarnos, nos hace alejarnos del peligro. Ese es el instinto natural. Ustedes, las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales, ustedes también tienen ese instinto. Ustedes también tienen miedo, pero tienen algo que se sobrepone al miedo. Un coraje, una valentía, un amor al pueblo que se sobrepone al miedo, que hace que hagan lo contrario a los demás. Todos corremos en sentido contrario del peligro. Ustedes van directos hacia el peligro. Para proteger a los demás, para proteger a sus familias, para proteger a sus compatriotas, para proteger nuestro país. Y eso es más noble que cualquier otra carrera. Ustedes tienen el coraje y la valentía de ir hacia el peligro para que los demás estén a salvo. Yo creo que eso debe ser agradecido por todos. Y ustedes lo van a sentir cuando patrullen las calles. El amor del pueblo hacia ustedes. El pueblo les quiere, que nadie les diga lo contrario. Los que no les quieren son los delincuentes. Los que no les quieren son los que protegen a los delincuentes y los que les protegen a ellos. Quiero decirles que lo que ustedes están dando por su patria no puede ser recompensado por nadie en el nivel que ustedes lo están dando más que por Dios. Pero créanme que como presidente y como comandante general de las Fuerzas Armadas vamos a hacer lo posible para que ustedes tengan las mejores condiciones para trabajar. Así se protege a los perros pastores. Así se protege el principio de autoridad policial. Siendo un discurso inspirador, como les decía, la fuerza de Bukele no radica en su discurso, radica en los hechos. El principal problema de El Salvador era la seguridad, después de 5 décadas en guerra. 5 décadas en guerra. Nayib Bukele le declaró la guerra al crimen.
Y en el momento más crítico de lucha contra el crimen, el presidente se dirigió a las pandillas terroristas de maras y les dijo públicamente: hay rumores que quieren empezar a vengarse con la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. En ese momento, algunos hablaron de los derechos humanos de los presos. Bukele protegió los derechos humanos del pueblo decente. Las medidas contra el crimen han sido efectivas. Y nuevamente, para concluir, acudo a datos oficiales, como he hecho al comienzo, pero en este caso de El Salvador. De ser el país más inseguro del mundo, El Salvador es hoy el país más seguro del hemisferio occidental. Resuelta la seguridad, es ahora cuando se pueden abordar otros problemas estructurales del país, habiéndose declarada prioritaria, en primer lugar, la lucha contra la corrupción. El gobierno que no combate el crimen se convierte en delincuente, en cómplice. La autoridad no se negocia, la autoridad se impone y no hay equidistancia posible. O se impone la autoridad del criminal o se impone la autoridad del Estado a través de la fuerza legítima, de las fuerzas del orden. No hay una fórmula mágica en materia de seguridad. Cada país tenemos nuestra realidad distinta y las medidas en materia de seguridad, lógicamente, tienen que adaptarse a esa realidad particular. No es lo mismo la política de seguridad que se aplica en un país como El Salvador, si se quiere restablecer el principio de autoridad después de 5 décadas en guerra, que las medidas de seguridad que se adoptan en España si se quiere restablecer el principio de autoridad en nuestras calles. Pero hay una evidencia científica. El crimen cambia gobiernos cuando se desborda. Porque el pueblo, algunos dicen que quieren libertad. No es verdad. La libertad es un privilegio que se puede permitir el que tiene a salvo su vida. El pueblo lo que quiere es seguridad. Curiosamente, luego de su reelección como presidente en El Salvador, ningún líder de los principales partidos políticos de nuestra nación felicitó al presidente Bukele, ni del gobierno de España ni de la oposición. Para mí, la voluntad política de Bukele en materia de seguridad es inspiración. Porque cuando amas, proteges. Cuando amas a tu pueblo, quieres protegerlo. Y sin lugar a dudas, cuidar y proteger del pueblo es cuidar de nuestros perros pastores. Muchas gracias por su atención.